sobre la molestación contra la parcialidad. Algo que generalmente nosotros vemos dentro de las iglesias, y hablo en forma general, pero que muy poco hacemos para evitar esa situación. Vamos a hablar de los grupitos que se arman dentro de la iglesia, que a veces uno los mira y dice no es malo, pero sabe, a la luz de la Escritura a veces sí es malo. Y no es que no se junten los grupos, pero vamos a hablar sobre la parcialidad de lo que habla el apóstol Santiago. Así que Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y si tuviera que ponerle un mensaje o un título a este mensaje sería Evitando el favoritismo. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. Lo tenemos ya en la mano ahí en la Biblia. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido angajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distensiones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Lo vamos a dejar hasta ahí, los primeros 4 versículos. Y antes de dar comienzo a la administración de la palabra, voy a leerles algunos versículos que aparecen en la Escritura, comenzando con Malaquías capítulo 2, versículo 9, que dice de la siguiente manera: por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Cuidado con hacer acepción de personas, hermanos míos, porque según la ley de Dios, uno no puede hacer acepción de personas. No tiene que tener algunos como favoritos y otros no. Ante el Señor somos todos iguales. Amén. 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 Qué bueno. Levítico capítulo 19, versículo 15. También se los voy a leer. No lo busque usted ahí, usted solamente escuche. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Nuevamente, aquí esta es una ley que Dios envía de no tener favoritos en medio de la congregación. Y termino con Proverbios capítulo 22, versículo 2, donde dice: el rico y el pobre se encuentran y ambos los hizo Jehová. El apóstol Santiago, hermanos míos, nos cuenta una historia. Y la historia es que llega un hombre rico a la sinagoga. Primeramente empezar a decirles que el apóstol Santiago le está hablando a los cristianos, no le está hablando a la gente del mundo ni la gente que no conoce al Señor, sino que al contrario, les está hablando a los cristianos. Y él comienza diciendo de esa manera: hermanos míos, hombres y mujeres que se reúnen a adorar y a servir y a exaltar el nombre del Señor. Y lo primero que él pone en énfasis es decir que vuestra fe. Recuerden que Santiago es el medio hermano de Jesús, y por ser medio hermano familiar podía haber tenido algún regalo o podía haber tenido algún instituto de estar ahí, pero no. Santiago, el medio hermano de Jesús,
Jesús reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador al decir de esta manera: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El medio hermano de Jesús reconoce a Jesucristo como el Señor glorioso, Salvador y perdonador. Y lo primero que dice es que vuestra fe en Jesucristo sea sin acepción de personas. Y usted me va a decir: el pastor, a lo mejor nunca hemos hecho acepción. Cuando usted está orando solamente por alguien y no por todos, automáticamente está haciendo excepción. Es que no me cae bien, no importa si le cae bien. Es que no es de mi grupo, no importa si es de su grupo. Es que viene una vez a las 500, no importa si viene una vez a las 500. Del solo hecho que solamente usted ore por un grupo y no ore por todos los demás. Vamos a poner el ejemplo de la congregación, que somos 15 o 20 y usted ore solamente por 10, automáticamente está haciendo excepción de personas. Y por más que me digan: no, es que esa persona no se merece, que esta persona aquí y allá. Cuidado, hermano mío, que el Señor Jesucristo jamás ha hecho acepción de personas. Ante el Señor somos todos iguales. Jesucristo pagó el precio en la cruz por los ricos, por los pobres, por los esclavos, por los hombres, las mujeres, por quien tiene dinero o no quien tiene dinero. Santiago pone esta ilustración: entre un hombre rico con anillo en el dedo, y automáticamente cuando uno va al lenguaje griego no está diciendo, no está dando la intención que es solamente un anillo, sino que toda su mano, las dos manos van llenas con anillo y alhajas. Y eso en el tiempo judío simbolizaba que tenía una posición económica elevada, alta. Y hoy día a veces nosotros los cristianos queremos hacer lo mismo. Pastores o líderes con montones de anillos en los dedos, aparentando tener riqueza, aparentando demostrar algo que a veces ni siquiera somos. Sigue la historia y Santiago cuenta que automáticamente detrás de aquel hombre rico, que además iba vestido elegantemente, iba vestido con ropas finas, con ropas que agradaban a la vista, llamaban la belleza, y automáticamente los ojos, usted ve a una persona vestir elegantemente, ¿qué es lo que hace? La mira automáticamente, la observa cómo va vestido. ¡Oh, qué elegancia! ¿Ha visto esos hombres, esas mujeres que, sobre todo dentro de las congregaciones, que qué corbata, qué traje más hermoso! Y empezamos a vestirnos de esa manera. Y automáticamente Santiago dice que después de que entre ese hombre, entra un pastor como yo, con ropa, sin corbata, sin vestón, ¿cierto? Con una camisa desordenado, porque así soy yo, no uso traje. Pero dice que este hombre iba con ropa andrajosa. Bendito Dios. Y automáticamente la mirada de la congregación cambia radicalmente. Ya no lo miran como elegante, como aquel hombre que va entrando radiante, sino que lo miran: ¿y este qué hace aquí? Mire este cómo se ve. Y empezamos automáticamente nosotros a pensar: este hombre que viene entrando, vamos por buen camino, iglesia amada, porque los ricos están entrando a la iglesia. Y empezamos a pensar en nuestra mente: a lo mejor será un pastor, será un hombre, un misionero, un hombre de Dios que viene del extranjero y viene a visitarlo. Dios lo envió, aleluya. Y nos empezamos a imaginar un montón de cosas. Pero el contraste es que entre un hombre, quizás con el botón desabrochado de la camisa porque se le rompió, quizás con la ropa sucia, y automáticamente empezamos a mirar de una manera distinta. Y Santiago lo que nos está tratando de decir es: cuidado cómo tratamos a esas personas. Porque automáticamente aquel hombre rico que entra a la congregación, le ofrecemos el mejor lugar, le ofrecemos lo mejor para él, a lo mejor el vaso más limpio, a lo mejor el agua más purificada. Vamos y hasta le compramos cachantún de la más cara y se las ofrecemos para él. Siéntate adelante.
en el mejor puesto, en la mejor silla, buscamos el mejor cojín ahí para que se pueda sentar, lo acomodamos. Pero aquel que entra andrajoso, ¿sabe lo que está diciendo Santiago? Lo dejamos del último. No, tú quédate aquí atrás. Cuando dice sentado bajo mi espía, al postrado, está diciendo siéntate hasta en el suelo, pero no te sientes adelante donde está todos los demás. Cuidado con hacer distinción. Porque nosotros que hemos creído en Jesucristo y a quienes realmente creen en el Señor Jesucristo no hacen acepción de personas. No tienen favoritismo. Aquel que es pobre necesita lo mismo que necesita aquel que es rico. Y necesita a Jesucristo. El punto es que nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestra mirada, por lo que vemos, las apariencias. Vea usted un hombre vestido elegantemente con una Biblia en el brazo. ¿Qué se le viene a la mente a usted? ¡Oh, qué hombre de Dios! ¡Oh, qué santo! ¡Aleluya! Yo quiero ser como él. Pero a lo mejor su corazón está lleno de pecado, de maldad, de envidia, de lujuria. Y aquel que viene a lo mejor sucio, que ni siquiera se ha lavado la cara porque a lo mejor le cortaron hasta el agua y viene con lagañas, viene con el pelo ni siquiera peinado, lo empezamos a mirar mal. Deberías lavarte antes de venir al culto, pero a lo mejor él viene realmente a recibir del Señor y necesita del Señor más que aquel que se viste elegantemente. Y eso me lleva a mí a entender la parábola del rico y el Lázaro. Cuando ahí en Lucas 16-19 dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Las apariencias engañan. Y a veces nosotros, hermanos míos, vivimos de apariencia. Aceptamos a los nuestros de apariencia. Que si vienes elegantemente, que si das una buena ofrenda, que si apareces todos los días domingo con tu traje impecable, oh, eres un santo ante Dios. Pero a lo mejor si vienes con el pelo despeinado, vienes con la chaqueta todos los días domingos del año porque no tienes más chaqueta, a veces hasta te miramos en mal, te miramos en menos. Cuidado, porque lo que está diciendo Santiago es una advertencia. Hermanos míos, no podemos actuar de esa manera. Santiago les hace la pregunta: ¿esta es la actitud correcta? ¿Que tengan favoritismo? ¿Este es el verdadero cristianismo? ¿Esta es la religión pura y sin mancha delante del Padre? ¿Que ustedes actúen así? Esa no debe ser nuestra actitud, les reclama Santiago. Mostráis favoritismo entre ustedes y esa no debe ser la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud entonces? Santiago le dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y yo pregunto a la iglesia hoy día, cuando hablo en forma general, ¿la iglesia hace acepción de personas? Hace acepción de personas. Que al ungido no me lo toquen, lo mejor. Que a los líderes no le digan nada porque son hombres de Dios y le damos lo mejor. Y lo que sobre, para el resto.
Acepción de personas. Que nos empezamos a juntar en grupos y como tú no eres de mi grupo no te acepto. Acepción de personas. Y usted me va a decir, pastor, pero es que eso siempre se ha hecho. Pero porque siempre se ha hecho no significa que esté bien. Aquí hay un mandato que dice Santiago, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No es una opción, hermanos míos, es un mandato de parte de Dios. Como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. Tú necesitas del Señor como aquel que entra drogado o con pasado alcohol a una iglesia, también necesita del Señor Jesucristo. Esto es algo que debemos evitar y que si lo hemos hecho o lo estamos haciendo, hay que dejar de hacer. ¿Qué es el favoritismo? ¿Qué significa la palabra favoritismo? Darle siempre el lugar a otros. Simplemente porque me agrada, simplemente porque es de mi grupo, simplemente porque me cae bien. Bendito Dios, santo es tu nombre, Padre. Recuerdo cuando está Pedro reclamando ante el Señor por los alimentos impuros. Y baja un cartel el Señor a través del Espíritu Santo y le muestra a todos los animales que él podía comer. Y le dice, no llames impuro lo que yo he santificado. Y sabe, a veces nosotros actuamos de esa manera. Porque si tú no piensas como yo, te rechazo. Que si tú no actúas como yo, te rechazo. Que si tú no sigues la misma doctrina que sigue mi denominación, te rechazo. Y no nos damos cuenta que ante el Señor Jesucristo somos todos iguales. Hemos sido pagados o comprados con la misma sangre que fue la de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios. Honrad a todos, darle honra a todos, al niño, al grande, al adulto, de la posición que sea, honrarlos a todos. ¿Y qué significa honrar al otro? Amarlo, aceptarlo, abrazarlo, ser parte de mí, servir al otro. Me caiga bien o me caiga mal, servir al otro. Sí, Señor. Cuando Dios nos manda a orar el uno por el otro, significa que yo oro hasta por el que me cae mal, hasta por el que no me saluda, hasta por aquel que ha hablado mal de mí. Yo oro por él. No hacemos acepción de personas. Hoy en día la sociedad ha perdido el respeto por los demás, empezando la adolescencia, empezando los jóvenes, han perdido el respeto por los adultos mayores o por las personas de mayor edad. Y es cosa que usted se suba a una micro, nada más. ¿Cuántos jóvenes no he retado cuando se quieren sentar adelante? Dale el asiento, por favor, a la persona que está con discapacidad. Lo miran con discapacidad y es como, siéntate atrás. Porque se ha perdido el respeto, se ha perdido el respetar las canas. Y el Señor a nosotros nos enseña, hermanos, a respetarnos el uno al otro y sobre todo a los que son de mayor edad. Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Gracias, Señor. Hasta en eso Dios nos enseña, hermano, a cuidar, a velar por quienes tienen más canas que nosotros. Tratar con respeto a los viejitos. Y eso no es favoritismo, eso es honrar al otro. Y no solamente al que tiene canas, sino que honrarnos entre nosotros mismos. La frase sin excepción de personas en el original griego es una sola palabra y significa recibir el rostro.
sin acepción de persona es honrarlo y respetarlo al que está a nuestro lado. No de acuerdo a su apariencia, sino de acuerdo a lo que Cristo ha hecho. Cristo lo salvó a usted. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia, y en la familia de Dios cada uno se debe respetar el uno al otro. Y no tomar esa actitud como el ejemplo o la ilustración que está dando Santiago. Oh, llegó un rico o alguien que se viste bonito, a ese lo agradamos. Cuidado, porque tanto él como el pobre han sido comprados a precio de sangre. Alguien puede ser rico económicamente, puede ser rico intelectualmente, educativamente, pero puede ser pobre espiritual. Hay a veces lugares donde se piensa que esas personas merecen un trato especial. Y déjeme decirle que las reglas que rigen en la Escritura como disciplina son tanto para los ricos como para los pobres. Pero a veces hacemos excepción de personas. Es que a ese hermano no hay que decirle nada porque él es el que más ofrenda, el que más sirve. O sea, los pecados que cometa, dejémoslos de lado. Solamente a los que no dan ni uno, a eso hay que disciplinarlo, a eso hay que tratarlo. Y a veces hacemos esa excepción, hermanos, como iglesia lo hacemos. Cuidado, que las disciplinas del Señor son para todos. Cuando empezamos a tener favoritismo dentro de la iglesia, hermanos míos, nos apartamos de la verdad bíblica. La iglesia de Cristo debe ser un lugar en donde todos se sientan bien recibidos, y no incluyendo raza, sexo, la condición social o económica de las personas. La iglesia no debe tratar con favoritismo a los hermanos, y empezando del pastor para adelante, no se deben tratar con favoritismo a los hermanos. Amén. Ay, que este hermano lo voy a dar coordinar porque me trae quequito. Ninguno me traiga queque, por si acaso. Es que este hermano me trae una mermelada que no la encuentro en el supermercado, así que le voy a dar para coordinar y predicar. ¿Sabe que a veces actuamos así? Actuamos así. Cuidado, iglesia, que la iglesia no debe tener favoritismo. ¿Por qué debe ser esa nuestra actitud? Porque Dios es así, Dios no hace excepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos, hermanos, somos iguales delante del Señor. Delante del Señor, todos sus hijos tienen el mismo amor y la misma misericordia y la misma gracia derramada. ¿Por qué no debemos hacer excepción de personas? Porque Dios no hace excepción de personas, y nosotros, quienes somos sus hijos, estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial. Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted quiere imitar a Dios? ¿Usted quiere representar a Dios aquí en la tierra? Y si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos favoritismo con unos, con otros? Cuando Santiago dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, significa que nuestra fe descansa en la persona de Jesucristo. Descansa en su amor, descansa en su gracia, descansa en su honra, en su gloria. Y si Cristo no hace excepción de personas, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Sabe por qué no debemos hacer excepción de personas? Porque el Evangelio de Dios está para reconciliar, no está para dividir. Antes de ser creyentes, nosotros vivíamos sin Dios en este mundo.
Había una separación entre Dios y nosotros. Éramos hijos de ira, como dice la Escritura. Éramos enemigos de Dios. Espiritualmente éramos enemigos de Dios y por nuestros pecados estábamos desnudos, sucios, enfermos. Nuestra justicia, como dice Isaías, eran como trapos de inmundicia. Pero Dios envió a Jesucristo a reconciliarnos con Él. El Evangelio nos une con Dios, no nos separa. Pero son nuestras actitudes las que separan al hombre con Dios. Y el Evangelio no solamente nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia el uno con el otro. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Usted ama a su hermano como a usted mismo? Ah, esperaba un amén. ¿Usted ama a su prójimo como a usted mismo? Y si usted desea el perdón, la misericordia, la bondad, la presencia de Dios, usted debe desear lo mismo para el otro. Si le caiga bien o le caiga mal. Sea simpático o no sea simpático el hermano, usted tiene que desear lo mismo. Filipenses 2:3 dice que tenemos que amar a nuestros hermanos y mirarlos como superiores a nosotros mismos. Según mi perspectiva, Él no lo es, pero la Biblia me dice que yo lo debo honrar y debo mirarlo como superior a mí mismo. Sí, Señor. Bendito Rey, Santo eres Padre. ¿Por qué no debemos hacer acepción de personas? Porque cuando hacemos acepción de personas, está siendo incompatible con la fe cristiana. Cuando Santiago en el versículo 4 dice: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Él espera que toda la iglesia en ese momento diga: sabes que Santiago tiene la razón. Hemos actuado mal. Porque cuando uno hace acepción de personas, se vuelve un juez con malos pensamientos. Mateo 7:12 dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ese pasaje dice claramente que nos gustaría que los demás nos trataran de la misma forma que nosotros tenemos que tratarlo. Y si usted trata con división a otro, no espere que los otros lo vayan a tratar a usted con unidad. Obviamente que va a ser distinguido, obviamente que va a ser delegado. Santiago da una clase práctica en cómo debe comportarse la iglesia, o los que sirven al templo, o los que se reúnen para adorar a Dios, donde se nos enseña que debemos tratarnos a todos con amor y respeto. Sobre todo dice a los pobres. Y cuando habla a los pobres, no está hablando a los pobres económicamente, sino que también hay pobres de personalidad. Hay hermanos que no tienen personalidad. Hay hermanos que son así como para adentro, tímidos, pollitos. Hermano, quiere cordial. No, es que me da vergüenza, no sé hablar, no sé decir nada. Consúlteme un versículo bíblico. Son pobres de personalidad. Hay otros hermanos que son aburridos, introvertidos, tímidos. Pero hay otros hermanos que son pobres intelectualmente, lentos para aprender, el no educado, a los pobres del cuerpo, a los viejitos. Hay un montón de pobres dentro de la iglesia. Hay hermanos que no pueden, por más que leen un versículo, no les cabe en la mente. Y el Señor a nosotros nos enseña a velar y a cuidar. Por eso, hermanos, a no mirarlos en menos. Cuidado cuando de su boca diga: pero si el Señor lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Porque Dios trata de diferentes maneras. Porque como usted es una persona a lo mejor que aprende
usted, pero a lo mejor el que está a su lado no es igual. Y si Dios le enseñó a usted, Dios le va a enseñar a la otra persona, pero de otra forma. Pero nosotros estamos ahí para alentarlos, para cuidarlos, para apoyarlos una y otra vez. En alguna iglesia existen los grupitos de creyentes y esos grupitos a veces son exclusivos. Grupitos donde los jóvenes se reúnen o se juntan y excluyen a otros porque no son tan jóvenes o porque no tienen los mismos intereses. Cuidado. ¿Qué sucedería? Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si entrara una persona llena de tatuaje en la cara? Ya no le cayera en su cuerpo ninguna parte donde más se haga un tatuaje. ¿Qué pasaría? Más de alguno lo miraría en menos. Más de alguno nos acercaría a él. ¿Y este qué hace aquí? ¡Ay, Señor, líbrame! Repréndelo, Señor. Debería existir una iglesia donde vayan todos los que están tatuados. ¿Sabe que hay iglesias para negros? Donde los blancos no entran, porque no se les permite. ¿Sabe que hay iglesias de blancos donde los negros no son permitidos? ¿Sabe que hay iglesias para chinos, mexicanos, españoles, gitanos? Hay iglesias para todos los gustos. Y a veces podíamos pensar que aquella persona que entre con tatuaje debería ir a un lugar donde solamente se reúnen todos los que tengan tatuaje. Eso es hacer distinción de personas. Y saben, la iglesia moderna se caracteriza por hacer acepción. Con la muerte de Jesucristo y su resurrección, Jesucristo rompió todas esas barreras. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay esclavos. Jesucristo, hermanos míos, de dos pueblos hizo uno solo. Y ahí está usted y todos los demás. Es el hombre el que hace distinción de personas. Es el ser humano el que hace distinción de personas. Cuidado, hermano mío. Lo que Santiago nos está diciendo es: cuídense ustedes que realmente profesan la fe en Jesucristo de hacer excepción. Porque cuando Cristo murió, no murió solamente por los gorditos, no murió solamente por los flacos, no murió solamente por los negros, murió por todos. Por el que sabe y el que no sabe. Por el que tiene más edad y el que no tiene tanta edad. Por aquel que está tatuado todo su cuerpo como aquel que no tiene ningún tatuaje. Jesucristo murió por la vida de las personas. Por lo tanto, iglesia amada, si usted hace excepción de persona, significa que usted no está siendo compatible con el Evangelio. ¿Se imagina Dios solamente hubiera rescatado a los blancos? ¿Se imagina solamente Dios hubiera rescatado solamente a los de cierta edad? ¿Se imagina si Dios hubiera rescatado solamente a los que son intelectuales y los que se saben la Biblia de tapa a tapa? ¿O los que se pueden memorizar versículo tras versículo todos los días? ¿Se imagina si Cristo hubiera muerto y resucitado y salvado solamente a los que hablan bonito y tienen buen dialecto, pero a los que nos cuesta hablar quedamos fuera de la salvación? Pero gloria a Dios, porque Dios murió a través de Jesucristo por todos, por todo aquel que en Él cree. Y todo aquel que en Él cree es salvo por Jesucristo. Por lo tanto, nuestro deber es no hacer acepción de personas.
Quien está a su lado, sepa o no sepa de la Biblia, es su hermano. Amén. Sepa o no sepa orar, es su hermano. Sea fuerte o sea débil en la fe, es su hermano. Y necesita su apoyo, su oración, necesita su comunión, necesita su abrazo. Cuando se despida, no se despida solamente de alguno, de todos. Amén. Ayúdame, mi Dios. Cuando usted vaya a orar, ore por todos, no solo por algunos. Señor. Porque quien está a su lado también necesita del Señor. Ayúdame, mi Dios. Iglesia amada, cuidado con hacer excepción de personas. Porque si usted lo hace, usted no está siendo compatible con el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que a veces Dios no nos responde. Pero gracias a Dios y gracias a la carta de Santiago, el Señor nos está enseñando y dirigiendo cómo debemos comportarnos. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Y si en algún momento ha hecho alguna distinción, dígale: Señor,